¿Por qué Brasil saca cada vez más ventaja en el fútbol sudamericano? El reciente fichaje de Fernandinho por el Atlético Paranaense, las cada vez más astronómicas ventas hacia el fútbol europeo y los rutilantes fichajes de cada temporada nos llevaron a hacernos esta pregunta y hoy en Cultura Redonda examinaremos algunos factores que nos harán responder a ella. Una de las principales variables que debemos analizar a la hora de tratar de responder esta pregunta general es, sin ninguna duda, la economía regional, ya que el real, moneda que se utiliza en Brasil, saca una ventaja respecto a su comparación con el dólar estadounidense en comparación con el resto de los países. Un dólar equivale a 5 reales, mientras que en países como Argentina, por ejemplo, sería un dólar 125 pesos al tipo de cambio oficial. En Chile la relación es 1,934, en Uruguay baja drásticamente a 1,35, mientras que en Colombia es 1 por 4.000 pesos colombianos, por citar algunos ejemplos. Esto, sin ninguna duda, hace que el país verde amarelo saque una luz de ventaja respecto a sus competidores en el mercado, pudiendo ofrecer mejores contratos para aquellos futbolistas de todo el mundo que deseen llegar o regresar a Latinoamérica. En ese sentido debemos trazar un paralelo y si pasamos de la macroeconomía continental y nos vamos a la microeconomía del fútbol de cada país, debemos afirmar que los premios que se otorgan en Brasil son muy superiores respecto al resto de los países. Por ejemplo, en este año 2022 la CBF anunció que aquel equipo que se proclame como el campeón de la Taça do Brasil, el torneo más federal de ese país, será con nada más y nada menos que 80 millones de reales, lo que equivalen más o menos a unos 15 millones de dólares. En contraparte, y para hacer una mera comparación, vamos a tomar como caso de estudio la Copa Argentina, el mismo torneo que la Taça do Brasil, pero en el país albiceleste, que engloba a todos los elencos de aquella nación y que en el año 2022 promete premios por 222 millones de pesos, un incremento de casi 100% respecto a la misma competición pero de la temporada anterior, lo que equivaldrían a unos 1.700.000 dólares tomando el tipo de cambio oficial. Lo mismo pasa si hablamos de las ligas domésticas. Quien se proclame como campeón de Brasileirao en esta temporada se acreditará la suma de 33 millones de reales, lo que equivaldrían a más o menos unos 6 millones de dólares. Mientras que en la Argentina, por ejemplo, Boca Juniors, club que ganó la pasada edición de la Copa de la Liga, obtuvo nada más y nada menos que 250.000 dólares por ese campeonato. Sí, en este país casi que no pagás el cargo a préstamo de un futbolista. Ah, y no nos olvidemos que se llevaron el 70% de la recaudación del partido final frente a Tigre, un mimito para el equipo de la Ribera. Pasemos a hablar ahora de las ventas. En la Argentina, por ejemplo, prima una máxima: para comprar, primero tenemos que vender. A excepción de Boca Juniors y River Plate, que quizás tienen un poquito más de cintura para poder mantener a sus futbolistas dentro de los planteles, la gran mayoría de los equipos del fútbol argentino debe hacer caja primero para poder después incorporar a futbolistas. Y generalmente esa caja viene de la venta de jóvenes valores hacia el viejo continente o hacia otras ligas de América, como por ejemplo Estados Unidos, México o Brasil, que ostentan un mayor poderío económico y que pueden ofertar un poco más de dinero por los jóvenes talentos que hay en este suelo. Ahora bien, la pregunta es: ¿Brasil vende mejor que el resto? Por ejemplo, en nuestro país todavía hace eco la venta de Julián Álvarez, delantero de River Plate, hacia el Manchester City a cambio de 21 millones de dólares que van a quedarle al conjunto de la banda y que deposita esta venta dentro del top 3 de las mejores en el fútbol argentino, como por ejemplo el traspaso de Sergio El Kun Agüero de Independiente al Atlético de Madrid a cambio de 24 millones de euros y los 19 millones de dólares que Racing percibió desde el Inter de Milán por la venta de Lautaro Martínez. Sin embargo, y para responder a la pregunta, sí, Brasil vende mejor. Hace falta remontarnos apenas un par de años atrás para encontrar que, por ejemplo, en el año 2018 el Santos vendió a Rodrigo, una de sus joyas, al Real Madrid a cambio de 45 millones de euros, misma cifra
que la Casa Blanca abonó un año anterior para comprarle al Flamengo el pase de Vinicius Jr. Un poco más atrás en el tiempo todavía, más precisamente en el año 2013, encontraremos el caso de Lucas Moura, que pasó del Sao Paulo al Paris Saint-Germain a cambio de 40 millones de euros, mientras que la venta de Neymar del Santos al Barcelona, superando los 100 millones de euros, rompió con todos los esquemas en el fútbol sudamericano, demostrando que la vidriera brasilera es mejor. Para no estar siempre comparando Brasil con Argentina, podemos sumar también otros casos del fútbol sudamericano. Por ejemplo, en el fútbol chileno, la venta más cara de la historia fue la de Eduardo Vargas, desde la U hacia el Napoli a cambio de 14 millones de euros. Si nos vamos para Colombia, encontraremos que el traspaso más caro fue el de Borja, comprado por el Palmeiras en 9.5 millones de euros, y en Uruguay el de Sebastián Coates, que dejó Nacional para marcharse al Liverpool a cambio de 12 millones de dólares. Y si hablamos de las ventas, no podemos no hablar de las compras. Así como reluce la vidriera brasilera, también hay que resaltar el poder de fuego económico que tienen los clubes de Brasil. Basta con remontarnos apenas un par de días atrás para encontrar que el Flamengo compró el pase de Cebolinha al Benfica a cambio de 14 millones de euros. Y estas transacciones, cada vez más fuertes, se empiezan a volver repetitivas y cada vez más constantes dentro de la liga brasilera. Pero Europa no es el único lugar que mira a los clubes del fútbol brasilero para encontrar figuras. De acuerdo con el poderío de su moneda, también los brasileños miran en las instituciones de sus países vecinos de Sudamérica para encontrar a nuevos talentos. Es como por ejemplo el caso de Arrascaeta, el futbolista uruguayo que llegó a Flamengo en el año 2019 proveniente del Cruzeiro, es verdad, pero a cambio de la suma de 15 millones de euros. El mencionado caso de Borja, que pasó de Atlético Nacional a el Palmeiras en casi 10 millones en moneda europea, o el reciente caso de José Manuel López, que hasta hace poquitos días militaba en Lanús y que pasará también al Verdão, que compró el 70% de su ficha en 7 millones de dólares. Cifras que son casi inalcanzables para el resto de los países de Latinoamérica. El arribo de estas figuras al fútbol brasileño claramente se traduce en el valor de los planteles. En el año 2022, según el sitio especializado Transfermarkt, la suma de las plantillas de todos los cuadros que competirán en el Brasileirao suman un poco más de 1.230 millones de euros en total, mientras que en otras ligas, como por ejemplo la Argentina, la sumatoria de todos los equipos da un valor de mercado de 792 millones de euros, con 6 equipos más en primera división. Si nos vamos para otros países, encontraremos que, por ejemplo, en Colombia la sumatoria es de 255 millones de euros, que en Ecuador la suma es de 155, 133 para el país vecino de Uruguay y 117 millones de euros la sumatoria de las plantillas de la liga chilena, lo que marca una clara disparidad entre la competición brasilera con el resto de Sudamérica. Pero no todo es una cuestión económica. Acá estamos hablando de fútbol y, querramos o no, los resultados son los que mandan. Por eso vamos a ver cómo se repartieron los ganadores de las dos competiciones más importantes en nuestro continente. Si para nuestro análisis tomamos como unidad de tiempo la última década, podemos encontrar que sobre 10 ediciones de la Copa Libertadores, 6 fueron ganadas por equipos brasileños, 3 por argentinos y apenas un colombiano se llevó el máximo torneo de clubes en nuestro continente. Y además debemos destacar que en las finales del año 2020 y 2021 los dos clubes que llegaron al partido decisivo fueron de Naciones Verde Amarela. En la Copa Sudamericana la cosa está un poquito más pareja. Si bien es cierto que el vigente campeón es el Atlético Paranaense de Brasil, en la sumatoria total de los 20 años que tiene esta competencia encontramos que la Argentina saca una pequeña ventaja respecto a su país vecino, obteniendo 9 veces este trofeo, mientras que los brasileños lo hicieron en 5 oportunidades, seguidos por Ecuador, que levantó la gran conquista en 2 ocasiones.
En ese sentido, y para hacer la misma comparativa, tomando las últimas 10 ediciones de la Copa Sudamericana, encontraremos que los argentinos levantaron este trofeo en 4 oportunidades, misma cantidad de ocasiones que los brasileños, llevándose un trofeo Colombia y otro Ecuador. Por último, hablemos un poquito de los regresos. Y sí, las vueltas de los futbolistas son casi que algo unánime en el fútbol sudamericano. Todos estamos esperando que aquellos jóvenes talentos que salieron de nuestra institución o que marcaron una época y se fueron al viejo continente regresen para finalizar su carrera como profesionales vistiendo nuestra camiseta. Es el caso de, por ejemplo, Mauricio Isla, que recientemente fichó por la Universidad Católica, o si venimos para la Argentina nos encontraremos con los casos de, por ejemplo, Cabenagui, Aimar o Saviola en River Plate, Riquelme en su día, Juan Sebastián Verón en Estudiantes, Gabriel Milito en Independiente, Diego Milito y Lisandro López en Racing, en fin, millones y millones de casos desperdigados por todo el continente sudamericano, pero sin ninguna duda Brasil se lleva las mejores estrellas en el último lapso de tiempo. El mencionado caso de Fernandinho en Atlético Paranaense, Hulk, que actualmente milita en Atlético Mineiro, el regreso en su día de Ronaldinho primero al Flamengo y después siendo vital en la conquista de la única Copa Libertadores que levantó el Atlético Mineiro, William, que actualmente juega en el Corinthians, Dani Alves, que hasta hace poquito estaba en el Sao Paulo, Diego Alves, Rafinha, en fin, así podríamos seguir con una lista que pareciera no tener fin. Y bien amigos, hasta acá llegamos con este nuevo video para el canal de Cultura Redonda. ¿Y ustedes qué creen? ¿Brasil saca ventaja en Sudamérica respecto al resto de las ligas? ¿Son estos los argumentos que lo hacen hacerlo? ¿Creen que no? Todo esto lo pueden opinar y dejar acá abajo en los comentarios para que podamos leerlos y saber qué es lo que piensan sobre este video. Muchas gracias por vernos, espero que le puedan dejar un me gusta al video y suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, ya que nos ayudarían muchísimo. Como siempre, acá abajo en la descripción le vamos a estar dejando el enlace de la app de Cafecito para que nos puedan dar una mano comprando una birrita y solventar todo este proyecto que es Cultura Redonda. Y no olviden que, como siempre decimos, otro periodismo es posible.